Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy, tercer día de trabajo, que el profesor Laplanche va a dictar con el título La Revolución Copernicana, Metapsicología y Metaantropología. Pour cette troisième conférence, je voudrais aborder un problème complexe et à renouveler, celui du rapport de la psychanalyse avec l'anthropologie. Respecto de esta tercera conferencia, quisiera abordar un problema complejo y renovado, el de la relación del psicoanálisis con la antropología. Non pas directement avec les anthropologies de terrain, No se trata de la relación con las antropologías de terreno, mais avec un problème anthropologique général, sino con un problema antropológico general, celui de la situation et de la fonction des mythes ou de la pensée mytho-symbolique. Se trata del problema de la situación y de la función de los mitos o del pensamiento mito-simbólico. Ceci toujours en gardant à l'esprit que cette fonction doit avoir un rapport avec la théorie de la séduction généralisée. Y esto siempre manteniendo presente en el espíritu que esta función debe estar en relación con la teoría de la seducción generalizada. Les découvertes de Freud, j'entends les découvertes majeures, Los descubrimientos de Freud, y me refiero a los descubrimientos mayores, se comptent sur les doigts d'une main, ce qui est déjà énorme. se cuentan con los dedos de una sola mano, lo que ya es enorme. Chacune d'entre elles pose bien évidemment le problème de son intégration, Cada uno de estos descubrimientos, naturalmente, plantea, obviamente, el problema de su integración réussie ou plus ou moins ratée. Integración que puede ser exitosa o más o menos defectuosa. Chaque fois, une possibilité de fourvoiement est possible. En cada ocasión es posible perderse en falsas vías. Et sans doute un tel fourvoiement était-il déjà plus ou moins prévisible en fonction d'options antérieures. Y sin duda, estas falsas vías eran ya más o menos previsibles en función de opciones anteriores. Anzieux, dans son livre sur l'auto-analyse de Freud, Anzieux, en su libro sobre el autoanálisis de Freud, décrit les deux découvertes majeures initiales de Freud describe los dos descubrimientos mayores iniciales de Freud sous le chef d'une part du sens des rêves et d'autre part du complexe d'Édipe. bajo el título, por un lado, de El sentido de los sueños y por otra parte del complejo de Edipo. J'accepterai cette double rubrique, Aceptaré esta doble articulación, mais en lui donnant une portée beaucoup plus large. pero atribuyéndole un alcance mucho más amplio. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement deux types de contenus, Porque lo que está en juego no es solamente dos tipos de contenidos, contenu des rêves et contenu de l'Édipe, contenido de los sueños y contenido del Edipo, mais ce qui est désigné comme deux méthodes, sino que lo que se designa como dos métodos, associative versus symbolique, método asociativo versus método simbólico, et deux champs d'application, voire d'origine différente. y dos campos de aplicación y hasta de origen diferente, L'individu ou bien le champ culturel. el individuo o el campo cultural. Ce grand chantier qui s'ouvre alors pour la psychanalyse Ese gran obrador, esta gran tarea que se le plantea entonces al psicoanálisis, et où Freud aime à souligner qu'il n'est pas le seul ni peut-être le premier explorateur, y donde Freud gusta subrayar que no es ni el único, ni tal vez tampoco el primer explorador, se situe dans les années 1906-1911. esta tarea entonces se sitúa en los años 1906 a 1911. Il ne s'agit pas au sens strict d'un tournant, No se trata estrictamente hablando de un vuelco, mais de l'ouverture d'un domaine nouveau. sino más bien de la apertura de un ámbito nuevo.
Le mettre sous le seul signe du complexe d'Édipe est bien trop restrictif. Ponerlo únicamente bajo el signo del complejo de Edipo es demasiado restrictivo. À mon avis, évolue à l'heure d'un seul et même mouvement Desde mi perspectiva, desde entonces evolucionan con un único y mismo movimiento la mise en place des grands complexes Édipe et castration, la instauración de los grandes complejos de Edipo y castración, la multiplication des scénarios dits typiques retrouvés dans les rêves, la multiplicación de los llamados escenarios típicos que se reencuentran en los sueños, l'efflorescence du symbolisme el florecimiento del simbolismo et, last but not least, y le rapport au mythe. y por último, pero no menos importante, la relación con el mito. Il serait difficile et peut-être partiellement vain de faire un tableau de la découverte première de Freud, Sería difícil y tal vez parcialmente inútil tratar de hacer un cuadro del descubrimiento inicial de Freud avant cette invasion, antes de esta invasión, un peu incohérente et en tout cas dérangeante, invención un tanto incoherente y de todas maneras perturbadora par le typique et le symbolique. por lo típico y la simbólica. C'est invasion, n'est-ce pas, j'ai dit. Invasion. Oui, c'est ça. Comment donc reconstituer cette proto-analyse ¿Cómo reconstituir entonces este protoanálisis au moment où elle récusait fondamentalement toute clé des songes, en el momento en que este protoanálisis impugnaba fundamentalmente toda clave de los sueños et par là même, d'une façon générale, y en consecuencia y de un modo general, toute clé, c'est-à-dire tout savoir préétabli, es decir, que recusaba toda clave, todo saber preestablecido des structures qui pourraient être découvertes. de las estructuras que podrían ser descubiertas. Telle analyse des études sur l'hystérie Tal análisis de los estudios sobre la histeria ou encore le rêve de l'injection à Irma sont impressionnants, o también, por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma son impresionantes par ce qu'on pourrait nommer une façon de larguer les amarres por algo que podríamos designar con la expresión de largar las amarras d'un discours guidé par un but, las amarras de un discurso guiado por una meta, pour se livrer sans recours aux chaînes d'association para entregarse sin recursos a las cadenas de asociaciones, à leurs divergences et à leurs recoupements, a sus divergencias y a sus recortes, bref, à une déliaison sans que soit proposée, même à l'horizon, une reliaison possible. en resumen, a una desligazón sin que se proponga ni siquiera a largo plazo una religazón posible. Mais plutôt que de forcer les traits qui font alors de l'analyse essentiellement une déliaison, Pero en vez de forzar los rasgos que entonces hacían del análisis esencialmente una desligazón, je voudrais apporter comme un test l'analyse d'un rêve quisiera aportar como un test el análisis de un sueño, qui me paraît particulièrement significative análisis que me parece particularmente significativo par ce qu'elle propose et surtout par ce qu'elle omet. por lo que propone, pero esencialmente por lo que omite. Un homme, rapporte Freud, et ceci dès la première édition de la Traumdeutung, donc avant 1900, Un hombre, relata Freud, y lo hace desde la primera edición de la Traumdeutung, o sea, antes de 1900, bien, un homme qui depuis un an est gravement souffrant, un hombre que desde hace un año está gravemente enfermo, a rêvé de façon répétée entre 11 et 13 ans, soñó de manera reiterada cuando tenía la edad de 11 a 13 años avec une grave angoisse con una grave angustia. qu'un homme avec une hache le poursuit. En su sueño, un hombre con una hacha lo persigue. Il voudrait s'enfuir, mais il est comme paralysé et ne peut bouger.
quisiera escapar, pero está como paralizado y no puede moverse. À partir de ce rêve, Freud présente, A partir de ese sueño, Freud presenta en une ou deux pages, en 1 o 2 páginas la série des associations recueillies auprès du rêveur. la serie de asociaciones que recogió del soñador. Associations qui mènent par des voies bifurquées Asociaciones que lo van llevando por caminos bifurcados à la notion de violence, d'agression, de rivalité fraternelle, etc. a la noción de violencia, de agresión, de rivalidad fraterna, etc. Jusqu'à ce que surgisse enfin, comme une idée incidente détachée, Hasta que surja por último, como una idea incidente separada, des souvenirs de perception du coït parental. recuerdos de percepción del coito paterno. L'angoisse, selon la conception que s'en forme alors Freud, La angustia, según la concepción que de ella se forja entonces Freud, est reliée à l'excitation sexuelle provoquée par la scène, está vinculada con la excitación sexual que provoca la escena, celle-ci n'étant pas maîtrisée par une compréhension adéquate. que no está verdaderamente captada, dominada por una comprensión apropiada. Ce qui importe cependant, de mon point de vue aujourd'hui, Lo que hoy importa, sin embargo, desde mi punto de vista, est ceci: es lo siguiente: pas un instant dans ce rêve présenté cependant comme répétitif, ni una sola vez en ese sueño que se presenta, sin embargo, como un sueño repetitivo, Freud ne lit ce qui nous paraît aujourd'hui sauter aux yeux, la castration. Freud no lee nunca en ese sueño algo que hoy nos parece saltar a la vista, la castración, Laquelle s'accorderait d'ailleurs parfaitement avec le fait qu'il s'agit d'un rêve d'angoisse. Castración que correspondería por lo demás perfectamente con el hecho de que se trata de un sueño de angustia. Un paradoxe qui se poursuivra au cours des éditions successives de la Traumdeutung, Una paradoja que se extenderá en el correr de las ediciones sucesivas de la Traumdeutung, puisque ce rêve ne sera jamais pris comme référence ya que este sueño nunca será tomado como referencia quand il s'agira du symbolisme ou des rêves typiques de castration. cuando se trate de simbolismo o de los sueños típicos de castración. Je reviendrai à ce qui semble bien être une exclusion réciproque du travail associatif et de la lecture symbolique. Retomaré entonces algo que parece ser como una especie de exclusión recíproca entre el trabajo asociativo y la lectura simbólica. L'apparition du symbolisme et l'extension de ce que Freud nomme rêve typique La aparición del simbolismo y la extensión de lo que Freud llama sueños típicos entraîne dans l'édition même de la Traumdeutung non seulement des ajouts, da lugar en la edición misma de la Traumdeutung no solamente a ciertos agregados, mais des remaniements fort complexes. sino también a reelaboraciones sumamente complejas. Symbolisme et typicité sont étroitement liés. Simbolismo y tipicidad están estrechamente vinculados. Freud insistera d'ailleurs sur le fait, je cite, Freud insistirá, por otra parte, en el hecho de que, citación, la symbolique du rêve se révèle indispensable pour comprendre les rêves dits typiques des êtres humains, la simbólica del sueño se vuelve indispensable para comprender los llamados sueños típicos de los seres humanos et les rêves récurrents de l'individu. y los sueños recurrentes del individuo. Or, la typicité à son tour Pero, ahora bien, la tipicidad, a su vez, est, nous le savons, ce qui introduit directement chez Freud au complexe. es aquello que, como sabemos, nos introduce directamente en Freud en los complejos. Le complexe d'Édipe se développe entièrement dans la Traumdeutung, El complejo de Edipo se desarrolla enteramente en la Traumdeutung au sein du sous-chapitre intitulé Rêve de la mort des personnes chères.
dentro del subcapítulo titulado Sueños sobre la muerte de las personas queridas. Symbolisme, typicité, complexe. Simbolismo, tipicidad, complejos. Il reste à adjoindre un quatrième élément qui est le mythe. Resta añadir un cuarto elemento que es el mito. Dans le chapitre Rêve de la mort de personnes chères, En el capítulo Sueños sobre la muerte de las personas queridas, c'est bien le mythe d'Édipe tel qu'il est mis en scène chez Sophocle es justamente el mito de Edipo, tal como fue puesto en escena en Sófocles, qui constitue la référence majeure lo que constituye la referencia mayor, comme le catalyseur qui fait prendre l'ensemble en un tout cohérent. como el catalizador que permite que prenda el conjunto en un todo coherente. Il ne s'agit pas seulement d'une confirmation du complexe dans le mythe. No se trata solamente de una confirmación del complejo en el mito. La lecture des mythes est désormais considérée comme première. La lectura de los mitos es de ahora en adelante considerada como primera, comme le lieu et le test de vérité de la symbolique. como el lugar y como el test de verdad de la simbólica. Ainsi s'exprimera Freud dans une note du 10 novembre 1909. Así se expresará Freud en una nota redactada el 10 de noviembre de 1909. Les symboles oniriques qui ne s'appuient pas sur des mythes, des contes de fées, des usages populaires, etc., Los símbolos oníricos que no se apoyen en mitos, en cuentos de hadas, en usos populares, etc., de tels symboles oniriques doivent être considérés comme douteux. tales símbolos oníricos deben ser considerados como dudosos. Dernier élément de cette nébuleuse et non des moindres, les théories sexuelles infantiles, Último elemento de esta nebulosa y no elemento menos importante es el de las teorías sexuales infantiles, découvertes grâce à l'analyse du petit Hans. descubiertas gracias al análisis del pequeño Hans. Ces théories sont elles-mêmes, au moins partiellement, Estas teorías son por sí mismas, por lo menos parcialmente, appuyées sur la mythologie ou la fable. se apoyan parcialmente al menos en la mitología o en fábulas. Mais il n'en reste pas moins que la théorie de la castration, Pero de todas maneras, la teoría de la castración, exprimée par Hans et mise en forme par Sigmund, expresada por Hans y puesta en forma por Sigmund, aura dans la suite un destin mythologique indépendant considérable. tendrá más tarde un destino mitológico independiente y considerable. Dans ce cas, il s'agit d'un mythe de la genèse de la différence des sexes, En este caso se trata del mito de la génesis de la diferencia de los sexos à partir d'un genre humain qui, au départ, ne comporterait qu'un seul sexe, le masculin. a partir de un género humano que inicialmente solo comprendería un único sexo, el masculino. C'est cette théorie de Hans et Sigmund Y es esta teoría de Hans y Sigmund qui va, pour ainsi dire, être transmuée en mythe psychanalytique que en cierto modo se transformará, se transmutará en mito psicoanalítico avec la destinée qu'on lui connaît. con el destino que todos conocemos, D'une théorie de la genèse des sexes, de una teoría de la génesis de los sexos. elle sera transfigurée dans l'idée d'une castration opérée entre la mère et son enfant, Se transfigurará en una idea de castración operada entre la madre y su hijo, et plus généralement encore, y de un modo aún más general, la castration deviendra d'une façon toute métaphysique la castración se convertirá de un modo absolutamente metafísico, une simple façon de parler pour dire finitude. será una simple manera de hablar para decir finitud. Remarquons cependant, alors que Freud et à sa suite Lacan érigent le complexe de castration en un universel de la psychanalyse, Observemos, sin embargo, que Freud y a continuación de Freud, Lacan,
erigen el complejo de castración en un universal del psicoanálisis. peut-être plus universel encore que l'Édipe. Tal vez un universal aún más universal que el Edipo. Remarquons cependant que le travail des ethnologues Observemos, sin embargo, que el trabajo de los etnólogos n'a cessé de montrer que les mythes et rituels de coupure, de retranchement ou de circoncision el trabajo de los etnólogos no ha dejado de mostrar constantemente que los mitos y rituales de corte, incisión o circuncisión ont une signification beaucoup moins univoque que cette logique phallique binaire tienen una significación mucho menos unívoca que esta lógica fálica binaria, où la version moderne psychanalytique et post-psychanalytique veut se cantonner. versión en que quiere acantonarse la versión moderna, psicoanalítica y post-psicoanalítica. Comment situer cet immense domaine dont Freud, loin de minimiser l'importance, ¿Cómo situar entonces este inmenso campo respecto del cual Freud no solo no minimiza la importancia, mais dont il est, pour ainsi dire, stupéfait? sino que frente al cual se encuentra como estupefacto? Tout d'abord, Freud tient à souligner que le symbolisme est un apport exogène à la psychanalyse. En primer lugar, Freud insiste en subrayar que el simbolismo es un aporte exógeno al psicoanálisis. La symbolique est exogène par rapport au site originel de l'activité analytique, La simbólica es exógena con respecto al sitio original de actividad analítica, soit l'interprétation du rêve ou du symptôme. o sea, la interpretación del sueño o del síntoma. Son origine, comme Freud ne cesse de le souligner, Su origen, como sin cesar lo está subrayando Freud, est avant tout la lecture des productions culturelles collectives, es ante todo la lectura de las producciones culturales colectivas, je cite, y voy a citarlo, cette connaissance que le rêveur ne possède pas este conocimiento que el soñador no posee nous vient des contes, mythes, farces, traits d'esprit, du folklore, nos viene de los cuentos, mitos, farsas, ocurrencias, del folclore et de l'usage commun de la langue. y del uso común de la lengua. Continuation de la citation. Continuamos con la cita. Le domaine du symbolisme est extraordinairement grand El ámbito del simbolismo es extraordinariamente extenso et le symbolisme des rêves n'en est qu'une petite province. y el simbolismo de los sueños no es sino una pequeña provincia. Rien n'est moins indiqué que de s'attaquer au problème entier en partant du rêve. Y nada menos indicado que considerar el problema entero partiendo del sueño. Un autre point non moins essentiel, Otro punto igualmente esencial c'est que le symbolisme permet une lecture cohérente et comme à livre ouvert. es que el simbolismo permite una lectura coherente y una especie de lectura a libro abierto. Je cite, Voy a citarlo. on est souvent en état d'interpréter un rêve sans aucune difficulté, Con frecuencia estamos en un estado de interpretar un sueño sin ninguna dificultad de le traduire, pour ainsi dire, à livre ouvert. y poder traducirlo en cierto modo a libro abierto. Enfin, pour toujours poursuivre Freud, Y siempre siguiendo a Freud, cette lecture de plein pied implique une conséquence théorique capitale. esta lectura llana, sencilla, implica una consecuencia teórica capital. La découverte de la symbolique nous démontre qu'il peut exister une déformation sans censure. El descubrimiento de la simbólica nos muestra que puede existir una deformación sin censura. C'est précisément celle qu'on rencontre dans les mythes et dans les rêves les plus symboliques. Y es justamente esto lo que encontramos en los mitos y en los sueños más simbólicos. C'est bien cette idée d'une déformation liée uniquement au processus de symbolisation Y por consiguiente es esta idea de una deformación vinculada únicamente con el proceso de simbolización à l'expression dans un autre code y con la expresión en otro código, qui amène Freud à dessiner l'hypothèse d'une langue fondamentale.
lo que lleva a Freud a dibujar la hipótesis, a esbozar la hipótesis de una lengua fundamental. Le problème majeur qui se pose dès lors El problema principal que se plantea entonces est celui d'articuler cette nouvelle découverte es articular este nuevo descubrimiento, à la fois comme contenu et comme méthode, descubrimiento a la vez desde el punto de vista del contenido y del método, avec ce qui était considéré jusqu'à ce jour comme le cœur de la découverte freudienne. con aquello que se consideraba hasta entonces como el corazón del descubrimiento freudiano. Comme contenu tout d'abord, Como contenido en primer lugar, car, nous dit Freud, porque según Freud, l'investigation psychanalytique jusqu'à ce jour nous menait à la découverte de tendances inconscientes. porque según Freud la investigación psicoanalítica hasta ese momento nos llevaba al descubrimiento de tendencias inconscientes. Disons en un langage un peu différent, aux pulsions et à leurs représentants inconscients. Digamos en un lenguaje un tanto diferente, a las pulsiones y a sus representantes inconscientes. Or, ajoute-t-il, il s'agit ici, dans le symbolisme, Ahora bien, agrega Freud, se trata aquí de algo más. ici dans le symbolisme, pour Aquí en préciser. el simbolismo, Il s'agit de plus, à savoir de connaissances inconscientes, aquí en el simbolismo se trata de algo más, es decir, de conocimientos inconscientes, des relations de pensée, des Ré- comparaisons entre divers objets, etc. relaciones de pensamiento, comparaciones entre diversos objetos, etc. Au point que Freud se demande si la désignation inconscient Hasta el punto de que Freud se pregunta si la designación de inconsciente, s'agissant de la connaissance de la symbolique, cuando se trata del conocimiento de la simbólica, nous mène vraiment bien loin. nos lleva verdaderamente lejos. Nous voyons apparaître ici, à propos de la situation et de la nature de cette sorte d'inconscience, Entonces vemos cómo aparece aquí, a propósito de la situación y de la naturaleza de esta especie de inconsciencia, qui caractérise la connaissance mytho-symbolique, inconsciencia que caracteriza el conocimiento mitosimbólico, une interrogation que Freud ne poussera guère plus loin, una interrogación que Freud no llevará mucho más adelante, mais qui ne cessera de hanter le débat entre mythologues et psychanalystes. pero que constantemente estará presente en el debate entre mitólogos y psicoanalistas. La seconde opposition, méthodologique celle-là, La segunda oposición, esta vez de carácter metodológico, entre la psychanalyse avant et celle après le symbolisme, entre el psicoanálisis tal como se practicaba antes y después del simbolismo, est encore plus importante. es aún más importante. La méthode associative-dissociative, nous le savons, Como sabemos, el método asociativo disociativo ne visait pas directement à révéler un sens latent inconscient. no se proponía revelar directamente un sentido latente e inconsciente. Par des voies diffluentes multiples, Por caminos bifurcados, difluyentes, múltiples, se recoupant en certains points pour diverger à nouveau, que se cruzan en algunos puntos y vuelven a divergir, elle visait plutôt à cerner, à postuler des éléments inconscients este método apuntaba más bien a ubicar, a postular elementos inconscientes qui, dans le meilleur des cas, pourraient être réinsérés dans le discours conscient que en el mejor de los casos podrían ser reinsertos en el discurso consciente pour y faire apparaître un sens plus complet et plus satisfaisant. para hacer que apareciera allí un sentido más completo y satisfactorio. Or, la méthode symbolique telle que Freud l'a décrit Ahora bien, el método simbólico, tal como está descrito por Freud, s'oppose à la méthode analytique associative, se opone al método analítico asociativo en ceci qu'elle est bel et bien la lecture d'un sens caché, porque es efectivamente lectura de un sentido oculto, escondido.
peut-être pas toujours une traduction simultanée ou à livre ouvert, no siempre una traducción simultánea o a libro abierto, néanmoins toujours une explicitation visant à restituer une séquence latente, plus vraie et plus fondamentale. pero sin embargo será siempre una explicitación que apunte a restituir una secuencia latente, más verdadera, más fundamental. Freud ne parle pas d'explicitation, Freud no habla de explicitación, en allemand Auslegung, en alemán Auslegung, mais ce terme que j'emprunte à l'herméneutique pero este término que tomo prestado a la hermenéutica rend parfaitement compte de sa démarche concernant les rêves typiques ou les rêves du folklore. da perfectamente cuenta de la evolución freudiana en lo que tiene que ver con los sueños típicos o con los sueños del folclore. C'est aussi la démarche courante et avérée des mythologues dont les succès ne sont pas à contester. Este es también el enfoque corrientemente adoptado y confirmado por los mitólogos, cuyos logros no pueden ser cuestionados. Cela étant dit, le problème est bien pour Freud Dicho esto, el problema sigue siendo para Freud de se demander comment ces deux méthodes si différentes s'articulent entre elles. El problema es preguntarse cómo estos dos métodos tan diferentes entre sí pueden articularse. Le terme de complémentarité vient sous sa plume, El término de complementariedad aparece en su pluma, mais par là, il ne faut guère entendre une sorte de collaboration ou d'assistance réciproque. pero no hay que entenderlo en el sentido de una especie de colaboración o asistencia recíproca. Je cite, « Il subsiste des cas où l'association est défaillante. Estoy citando a Freud, subsisten casos en que la asociación aparece como defectuosa. Je continue la citation. « On en arrive à la tentation d'interpréter soi-même ces éléments muets. Y continúo con la cita de Freud, llegamos a la tentación de interpretar nosotros mismos estos elementos mudos, D'en entreprendre une traduction par ses propres moyens. emprender una traducción con nuestros propios medios. La constatation s'impose qu'on obtient un sens satisfaisant Y la constatación surge, obtenemos un sentido satisfactorio chaque fois où l'on se fie à ce remplacement, cada vez que confiamos en este reemplazo, en esta sustitución, tandis que le rêve reste dépourvu de sens et la cohésion est rompue. en cambio el sueño permanece desprovisto de sentido y la cohesión se rompe, Tant qu'on ne se résout pas à une telle intervention intrusive. Mientras no nos resolvemos a efectuar este tipo de intervención intrusiva. Je relève ici le terme de Eingriff, empiètement ou intrusion, Y yo quisiera destacar aquí el término de Eingriff, que quiere decir invasión o intrusión, les mots de traduction et de remplacement pour qualifier la méthode symbolique. las palabras de traducción o reemplazo para calificar el método simbólico. Mais ce qui m'apporte surtout, c'est le terme d'élément muet. Pero lo que más me importa es el término de elementos mudos. Là où la symbolique parle, c'est quand l'association libre se tait. Allí donde habla la simbólica es porque la asociación libre enmudece. Ce que je ne peux manquer de rapprocher de la situation inverse, Lo que no puedo dejar de vincular con la situación inversa, telle que constatée dans l'analyse de l'homme à la hache, tal como fue comprobada en el análisis del hombre del hacha. les associations parlaient, Las asociaciones hablaban, tandis que curieusement, la lecture symbolique restait muette. mientras que curiosamente la lectura simbólica permanecía muda. Il y aurait donc entre les deux méthodes, Habría entonces entre estos dos métodos, au-delà d'une apparente complémentarité, más allá de una aparente complementariedad, un rapport d'exclusion réciproque. una relación de exclusión recíproca. Quand l'une parle, l'autre se tait. Cuando una habla, la otra calla. Si bien que notre interrogation pressante est la suivante,
Y por consiguiente, nuestra interrogante reiterada, urgente, es la siguiente. N'est-ce pas le symbolisme qui ferait taire les associations? ¿No será acaso el simbolismo lo que hace acallar las asociaciones? De sorte que si Freud avait lu la castration chez l'homme à la hache, De tal modo que si Freud hubiera leído la castración en el hombre del hacha, il est à soupçonner que les associations seraient restées muettes. podríamos tal vez sospechar que en ese caso las asociaciones habrían permanecido mudas. À partir de cette nouvelle découverte d'un champ jusqu'alors inexploré, A partir de este nuevo descubrimiento de un campo hasta entonces no explorado, il reste à voir comment les choses s'organisent désormais dans l'histoire de la psychanalyse. nos resta ver cómo se organizan las cosas de ahí en adelante en la historia del psicoanálisis. Ce dont on s'aperçoit, c'est l'extraordinaire expansion en psychanalyse de la méthode et de la pensée qu'on peut nommer mytho-symbolique. Lo que advertimos es entonces una extraordinaria expansión en el psicoanálisis del método y pensamiento que podríamos designar bajo el término de mito simbólico. Une expansion qui prend pour base de départ la psychanalyse dite appliquée. Una expansión que toma como punto de partida al psicoanálisis llamado psicoanálisis aplicado. Je cite ici l'auteur Zvi Lotan dans son ouvrage In Defense of Schreber. Voy a citar aquí un texto del autor Zvi Lotan en su obra In Defense of Schreber. En defensa de Schreber. Je cite, la psychanalyse appliquée El psicoanálisis aplicado peut dégénérer comme Freud l'a montré lui-même puede degenerar, como el propio Freud lo ha demostrado, en psychanalyse sauvage et donner naissance à des mythes herméneutiques. degenerar entonces en psicoanálisis salvaje y dar nacimiento a mitos hermenéuticos. Les lectures herméneutiques de Schreber ont donné naissance à des mythes qui sont devenus des légendes. Las lecturas hermenéuticas de Schreber dieron lugar a mitos que se convirtieron en leyendas. Fin de citación. Quant à la cure analytique, En cuanto a la cura analítica, je pense que la pensée mytho-symbolique y est de nos jours beaucoup plus présente qu'on ne le supposerait. pienso que el pensamiento mito simbólico está allí mucho más presente de lo que podría suponerse. On constate certes que les symboles particuliers, Se comprueba ciertamente que los símbolos particulares, la clé des songes décrite par Freud, la clave de los sueños descrita por Freud, ne sont guère à la mode et ne sont pas enseignés à l'école. ya no están de moda ni se enseñan en la escuela. Mais la pensée mytho-symbolique ne se réduit pas à une batterie de symboles. Pero el pensamiento mito simbólico no se reduce a una batería de símbolos. Elle réside avant tout dans le système, dans la liaison de ces symboles. Radica básicamente en el sistema, en la ligazón de estos símbolos. Pour tout dire, le symbolique de Lacan n'est pas si éloigné de la symbolique de Freud. Para decirlo todo, entonces, lo simbólico de Lacan no está tan alejado de la simbólica de Freud. Les lacaniens, les cléniens et bien d'autres encore Los lacanianos, los kleinianos y muchos otros más se rejoignent ici sur un point. se reúnen en un punto, Ils connaissent à l'avance et bien mieux que leurs patients conocen por anticipado y conocen mucho mejor que sus pacientes les mythes et les scénarios fantasmatiques qui les régissent. los mitos y los escenarios fantasmáticos que los rigen. Lorsque la méthode associative est considérée comme obsolète, Cuando se considera que el método asociativo es algo obsoleto, ou tout simplement quand on fait taire les associations o sencillamente cuando uno acalla las asociaciones, en leur coupant la parole au bout de 5 minutes, cortándoles la palabra al cabo de 5 minutos, alors l'empiètement intrusif, entonces la invasión intrusiva, l'Eingriff du symbolique, el Eingriff de lo simbólico, risque de s'énoncer ainsi:
corre el riesgo de enunciarse del modo siguiente. Silence aux associations, moi, la castration, je parle. Asociaciones, silencio, yo, castración, estoy hablando. Entre la méthode associative et les systèmes symboliques, Entre el método asociativo y los sistemas simbólicos, ce terme de système symbolique se retrouvant également chez Bourdieu, este término de simbólicos se reencuentra también en Bourdieu. il faut, à mon avis, chercher un autre type d'articulation. En mi opinión, habría que buscar otro tipo de articulación. La première démarche préliminaire El primer enfoque preliminar serait le nécessaire dégagement, sería el necesario desprendimiento, la prise de distance que doit réaliser la psychanalyse una toma de distancia que debe realizar el psicoanálisis par rapport aux mythes et théories qu'elle a contribué à expliciter en l'homme. Con respecto a los mitos y teorías que ella misma contribuyó a explicitar en el hombre. Si fascinantes que soient ces structures de compréhension, Por fascinantes que sean estas estructuras de comprensión, et bien sûr au premier plan le complexe d'Édipe, y naturalmente en primer lugar el complejo de Edipo, l'analyse n'a pas à engager et encore moins à compromettre ces vérités, el análisis no tiene que comprometer y aún menos comprometer profundamente sus verdades, comme coïncidant avec leur vérité. como si sus verdades del psicoanálisis coincidieran con las verdades de las estructuras La vérité de ces structures, de las estructuras, de esos mitos de comprensión. La psychanalyse, comme Freud avait la sagesse de le dire à propos de la symbolique, El psicoanálisis, como Freud tuvo la sabiduría de decirlo con respecto a la simbólica, devrait se rappeler que ces grands complexes, debería tener presente que sus grandes complejos, comme bien d'autres mythes, como muchos otros mitos, sont explorés et explicités par bien d'autres disciplines que la sienne. son explorados y explicitados por muchas otras disciplinas además de la propia psicoanalítica. À plus forte raison, Y con mayor razón, elle ne devrait pas en rajouter dans le mythique, el psicoanálisis no debería añadir algo más a lo mítico, en forgeant des schèmes prétendument canoniques, forjando esquemas pretendidamente canónicos, comme le meurtre du père de la horde primitive. como por ejemplo el asesinato del padre de la horda primitiva. Mais surtout, la psychanalyse doit démontrer sa différence avec la pensée mytho-symbolique, Pero sobre todo el psicoanálisis debe mostrar cuál es su diferencia con el pensamiento mitosimbólico, en élaborant un modèle susceptible de situer cette pensée elaborando un modelo susceptible de situar este pensamiento et de rendre compte de sa fonction dans la genèse et la structure de l'appareil psychique. y dar cuenta de su función en la génesis y la estructura del aparato psíquico. Me ralliant sous bénéfice d'inventaire aux grandes instances de la topique freudienne, Adhiero, pero con beneficio de inventario, a las grandes instancias de la tópica freudiana. moi, saint inconscient, surmoi et instance idéale, Yo, ello inconsciente, superyo e instancias ideales. vous savez que pour ma part, je me suis attaché principalement à tenter de rendre compte de la genèse de l'appareil de l'âme, Ustedes saben que en cuanto a mí, traté principalmente de dar cuenta de la génesis del aparato anímico, notamment par le procès du refoulement et à partir du modèle dit traductif. básicamente mediante el proceso de represión y a partir de un modelo llamado traductivo. Faisons retour au mythe. Volvamos al mito. On s'aperçoit que chez les mythologues, la notion de code devient de plus en plus prégnante. Hagamos entonces un retorno al mito. Advertimos que en los mitólogos la noción de código se vuelve cada vez más prevaleciente. Chez Lévi-Strauss notamment, le mythe agit en proposant un code
En Lévi-Strauss, particularmente, el mito actúa proponiendo un código, ou plutôt une pluralité de codes à la fois différents et convertibles les uns dans les autres. o más bien una pluralidad de códigos a la vez diferentes pero convertibles unos en otros. Que Lévi-Strauss déclare que Freud n'a fait que retrouver ces codes dans l'être humain, Y cuando Lévi-Strauss declara que Freud no hizo sino reencontrar esos códigos en el ser humano, cela n'est pas pour nous troubler esto no debe perturbarnos et ne contredit nullement ce que Freud lui-même dit du site originel des mythes dans le culturel. y no contradice en modo alguno lo que el propio Freud dice del sitio original de los mitos en lo cultural. Pour citer Lévi-Strauss, Para citarlo a Lévi-Strauss, l'exigence d'ordre est à la base de toute pensée. la exigencia de orden, nos dice Lévi-Strauss, está en base de todo pensamiento. Encore faut-il se demander ce qu'il s'agit de mettre en ordre. Pero resta que nos preguntemos qué es lo que debe ser puesto en orden. Si la pensée mythique a pour fonction d'encoder, Si el pensamiento mítico tiene por función codificar, sur quoi porte cette mise en code? ¿sobre qué va a incidir esta codificación? Lévi-Strauss a varié ou évolué sur ce point Lévi-Strauss varió o evolucionó a este respecto depuis le temps où il réduisait d'une volonté froide desde el tiempo en que él reducía con voluntad fría le totémisme à n'être qu'un système destiné à classifier les groupes humains. reducía el totemismo a ser únicamente un sistema destinado a clasificar los grupos humanos. Je citerai comme un amendement Y voy a citar como enmienda quelques lignes de La Potière jalouse reflétant une toute autre et nouvelle étape de sa pensée. voy a citarles algunas líneas de La lechera celosa que refleja una nueva etapa de su pensamiento muy diferente. Une solution, je cite, une solution qui n'en est pas une, Una solución que en realidad no es tal, apaise l'inquiétude intellectuelle et le cas échéant, l'angoisse existentielle, esta solución calma la inquietud intelectual y, llegado el caso, la angustia existencial, dès lors qu'une anomalie, une contradiction ou un scandale sont présentés, tan pronto como una anomalía, una contradicción o un escándalo se presentan, sont présentés comme la manifestation d'une structure d'ordre mieux apparente dans d'autres aspects du réel. cuando se presentan como manifestación de una estructura de orden más aparente en otros aspectos de lo real. Pour dire les choses différemment en mon propre langage, Para decir las cosas de otro modo, en mis propias palabras, le mythe propose un schème pour une nouvelle traduction el mito propone un esquema para una nueva traducción au fin de faire face à l'angoisse existentielle con el fin de enfrentar la angustia existencial provoquée par des éléments énigmatiques qui se présentent provocada por elementos enigmáticos que se presentan, comme, je cite, anomalie, contradiction ou scandale. que se presentan como, cita, anomalía, contradicción o escándalo. Je reprendrai les choses en quelques formules. Voy a retomar estos temas en algunas fórmulas. Au-delà des multiples herméneutiques dérivées et secondes, Más allá de las múltiples hermenéuticas derivadas y segundas, le seul herméneute fondamental est l'être humain. el único hermeneuta fundamental es el ser humano Et l'herméneute originaire est le petit être humain. y el hermeneuta originario es el pequeño ser humano. Ce qu'il a à mettre en sens, ce n'est pas une situation, un être en situation, comme le voudrait Heidegger. Y lo que tiene que poner en sentido no es una situación, un ser en situación, como lo habría querido Heidegger. Ce sont des séquences qui elles-mêmes se présentent comme ayant déjà du sens. Son más bien secuencias que por sí mismas se presentan como teniendo ya un sentido. Ce que je nomme de façon générale les messages des adultes.
lo que en términos generales yo designo como mensajes de los adultos. Les tentatives de traduction mises en route pour traiter ces messages Los intentos de traducción puestos en marcha para tratar estos mensajes, ne partent pas, elles non plus, de rien. estos intentos tampoco surgen de la nada. Parmi les codes que l'enfant trouve à sa portée, Entre los códigos que el niño encuentra a su alcance, il y a ce que je nomme le mytho symbolique d'origine culturelle et transmis par le monde adulte. está lo que yo designo bajo el término de mito simbólico de origen cultural transmitido por el mundo adulto. C'est donc à tort, si l'on veut bien me suivre, que l'on désignerait le mythe comme formation de l'inconscient, Es entonces equivocadamente, si quieren seguirme, que uno puede designar el mito como algo inconsciente, comme formation de l'inconscient, como formación del inconsciente, au même titre que le rêve ou le symptôme, al mismo título que el sueño o el síntoma. et qu'on tenterait de le faire dériver de l'inconscient individuel. Y también sería equivocado intentar hacerlo derivar del inconsciente individual. Le mythe, Freud l'a bien dit, ne porte pas la marque de la censure. El mito, como lo ha dicho Freud, no lleva la marca de la censura. Bien plus, ajouterais-je pour ma part, Mucho más podría agregar yo mismo. il se situe nécessairement du côté de la censure. El mito se sitúa necesariamente del lado de la censura. Loin d'être sexuelle, la formation mytho-symbolique Lejos de ser sexual, la formación mitosimbólica est ce qui se propose pour encadrer, lier et finalement refouler le sexuel. es aquello que se propone para encuadrar, ligar y por último reprimir lo sexual. Quoi de moins sexuel finalement que la tragédie de Sophocle? ¿Qué cosa, por ejemplo, menos sexual, al fin de cuentas, que la tragedia de Sófocles? J'ajouterai encore ceci qui amorce mon exposé de demain à l'université. Y voy a agregar algo más, que es el punto inicial, en cierto modo, de mi exposición de mañana en la universidad. Dans l'ensemble des scénarios mytho-symboliques qui servent à l'homme pour lier l'angoisse sexuelle, En el conjunto de los escenarios mitosimbólicos que le sirven al hombre para ligar la angustia sexual, j'attache actuellement une attention particulière le concedo ahora una particular atención au rôle joué par une idéologie ou des idéologies al papel que desempeña una o varias ideologías utilisant le rapport au vivant, à l'animal, voire au bestial. Que utiliza la relación con lo vivo, lo animal e incluso con lo bestial. Bien avant toute biologie moderne, Mucho antes de toda biología moderna, il y a un discours spontané sur le vivant, hay un discurso espontáneo sobre lo vivo, une biologie au sens étymologique de ce mot, una biología en el sentido etimológico de esta palabra, qu'on retrouve aux niveaux les plus variés, que se encuentra en los niveles más variados, aussi bien dans le totémisme, tanto en el totemismo, dans les mythes ethnologiques, en los mitos etnológicos, que dans la référence constante autant qu'illusoire à l'animal, tanto como en la referencia constante tanto a las ilusiones como al animal, la référence à l'animal qui serait tapi au fond de nous. el animal que estaría oculto en el fondo de nosotros mismos, acurrucado en el fondo de nosotros mismos. Acurrucado y pronto para saltar en nosotros mismos. L'animal qui serait tapi au fond de nous. El animal acurrucado en el fondo de nosotros mismos. La bête, le ça, Agazapado. La bestia, el ello, c'est en fait nous-mêmes qui l'avons créé. la bestia, el ello, somos, de hecho, nosotros mismos quienes lo creamos. Pour finir, j'ai donc voulu opposer deux niveaux de la théorie, Y para terminar, quise entonces oponer dos niveles de la teoría et montrer comment nous n'avons pas à cautionner y mostrar cómo no nos corresponde garantizar
comme faisant partie de la pensée psychanalytique garantizar como si esto formara parte del pensamiento psicoanalítico les ensembles mytho-symboliques utilisés par l'être humain los conjuntos mitosimbólicos utilizados por el ser humano dans les traductions qu'il produit des messages de l'autre en las traducciones que produce de los mensajes del otro et dans les théorisations qu'il se donne de lui-même. y en las teorizaciones que se da de sí mismo. La théorie psychanalytique comme modèle élaboré à distance des faits La teoría psicoanalítica como modelo elaborado a distancia de los hechos est-elle susceptible de falsification, de réfutation, de confrontation avec l'expérience analytique et extra-analytique? ¿Esta teoría psicoanalítica acaso es pasible de falsificación, de refutación, de confrontación con la experiencia analítica y extraanalítica? Je laisse la question ouverte, Dejo la pregunta planteada, espérant qu'elle a du moins été clarifiée esperando que por lo menos haya sido clarificada par le désengagement par rapport à la pensée mythique mediante la liberación con respecto al pensamiento mítico, d'une métapsychologie dont la position méta n'est pas seulement affirmée, mais fondée, con respecto a una metapsicología cuya posición meta no solamente está afirmada, sino además fundada, fondée dans la mesure où elle se donne les moyens de rendre compte de la fonction du mythe dans la constitution de l'être humain. fundada en la medida en que se da a sí misma los medios para dar cuenta de la función del mito en la constitución del ser humano. En ce sens, la métapsychologie se trouve elle-même élargie en une indispensable méta-anthropologie. Y en ese sentido, la metapsicología se encuentra ampliada en una imprescindible metaantropología. Merci. Gracias. Agradecemos al profesor Laplanche. Vamos a comenzar a trabajar con la misma dinámica que los otros días. O sea, pueden hacer intervenciones y preguntas orales o escritas. Tenemos un límite máximo que es el de las 12 horas y hoy lo vamos a mantener porque quiero recordar que en el día de hoy la actividad de la tarde es a las 16 horas y no a las 18 como el lunes y el martes. Bueno, queda abierto el debate, las preguntas. Martín Wolf, Universidad de la República, área de psicoanálisis. Realmente me encantó su exposición. Mi temor es ya muy rápidamente querer preguntarle y pienso que tendría que ponerme a pensar y a reflexionar mejor para plantear una serie de interrogantes que usted deja abiertas. Pero de cualquier manera me voy a animar a formularle alguna pregunta en relación a lo que usted ha dicho de cómo se ha derivado toda esta problemática que usted plantea en la conferencia en relación a las modificaciones del método psicoanalítico por parte del desarrollo kleiniano y el desarrollo lacaniano. Se entiende y es de uso, y siempre se ha dicho en el movimiento psicoanalítico, que el método tiene que articularse desde luego con la metapsicología. La práctica, la técnica, no quiero confundir método y técnica, pero para hacerlo más claro, el método
uno se pregunta si realmente solamente a través de su vinculación con la metapsicología, en el sentido de derivar hacia la práctica lo que uno piensa de lo metapsicológico, luego en la relación con el paciente, digamos, cierra toda la posibilidad. Porque justamente lo que uno ve en el desarrollo kleiniano y lacaniano es que hay una deformación desde la metapsicología hacia lo metodológico. Entonces uno tendería a pensar que allí hay algo que incide para una deformación de la práctica. Deformación en el sentido, en relación a la práctica que postula en el 12, 13, 14, 15 Sigmund Freud. ¿Por qué digo esto? Es muy llamativo que solamente en 1912 y 1922 Freud hable explícitamente de atención flotante. Es muy llamativo que solamente en 2 oportunidades él exprese literalmente ese elemento tan importante de la práctica al que alude en algún otro momento, pero digamos no tan literalmente. En general, uno ve destacar lo que se llama la regla de la abstinencia. Y uno ha vivido el olvido realmente de la utilización de la atención flotante, cuando esta Freud la interrelaciona muy bien en relación con la asociación libre, que tiene que ver desde lo metapsicológico con la desligazón. Hoy en día, por ejemplo, a través de investigadores vieneses, en particular Carl Fallen, nos llegan datos de las circunstancias del contexto en que en 1922 Freud habla de atención flotante. Se sabe que tenía en análisis antes a Horace Frink de Nueva York y que Horace Frink había tenido una serie de problemas en su trabajo con alguna paciente en relación a la transferencia. Por la misma época también Reich tiene sus problemas con una paciente. Se sabe ya desde hace unos años que de alguna manera el problema de Jung con Sabina Spielrein también pudo derivar en algo que incidió, quizás, como hipótesis, en que Freud insistiera en 1912 con la atención flotante. Es decir, que en 2 épocas distintas, 1912 y 1922, uno ve que hay cosas en el entorno que parecerían como que obligan a Freud, más que desde una relación de lo metapsicológico con el método, desde una relación de, digamos, de tareas de supervisión en relación con el método. Es decir, que uno vería algo, me imagino, como que la atención flotante emerge en el desarrollo histórico del psicoanálisis como algo que tendría que ver con una preocupación de Freud por los problemas de la práctica. La pregunta que yo le quería formular y que articularía su conferencia de hoy con la de ayer es: ¿qué lugar le coloca a usted en el trabajo, en la práctica psicoanalítica, a la atención flotante en relación con la regla de abstinencia? Je vous remercie de cette intervention qui est tout à fait en relation avec ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui. Le agradezco mucho por su intervención, que está perfectamente relacionada con lo que hoy intenté decir. Tout d'abord, en ce qui concerne la méthode que j'appellerais herméneutique.
En primer lugar, con el método que yo llamaría método hermenéutico, Cette méthode est bien antérieure à Klein et à Lacan, un método que es muy anterior a Klein y a Lacan, qui en sont des variantes. que aportan variantes. Je pense que notamment chez Jung, on trouverait une des bases d'une interprétation et d'une attitude herméneutique. Pienso que en Jung, por ejemplo, se encontraría en las bases de una interpretación hermenéutica, D'une attitude même, d'une méthode herméneutique. de un método y hasta de una actitud hermenéutica. Et il faut dire que Freud lui-même n'en est nullement exempt. Y hay que decir que el propio Freud no está exento de esta actitud y este método en él mismo. L'attention flottante qu'il préconise La atención flotante que él sugiere, preconiza, n'est pas toujours présente dans ce qu'il fait, loin de là. no siempre está presente en lo que hace, lejos está de eso. Non seulement dans les grandes analyses qu'il a rapportées, No solamente en los grandes análisis que él ha relatado, mais aussi dans ce que nous croyons savoir d'après les relations des patients qu'il a eu ou des analystes qu'il a eu en analyse. sino también de los relatos que hicieron los pacientes que Freud tuvo en análisis. Je pense que cela est lié notamment à l'aspect de maître et de chef d'école, de fondateur d'école qui était celui de Freud. Pienso que esto se asocia básicamente con el aspecto de maestro, de jefe de escuela, de fundador de escuela que fue Freud. À partir du moment où il conçoit l'analyse un peu comme une endoctrination, Pero a partir del momento en que uno concibe el análisis como un adoctrinamiento, on n'a pas tellement le temps de s'attarder à l'attention flottante. no tenemos mucho tiempo para concederle a la atención flotante. J'ai cité cette phrase de Freud à qui on demandait pourquoi il faisait des analyses courtes. Yo cité esa frase de Freud a quien se le preguntó por qué hacía análisis cortos. Je veux dire des analyses courtes dans le temps de quelques mois, Y cuando digo cortos me refiero a que solamente duraban algunos meses en el tiempo. et il ne cachait pas que c'était pour avoir davantage de disciples. Y él no escondió que lo hacía para tener más discípulos. Si bien que la position de Lacan est un peu différente, De modo que la posición de Lacan es un tanto diferente, mais avec des séances courtes, on a le même résultat qu'avec des analyses courtes. pero con sesiones cortas uno puede tener el mismo tipo de resultado que con análisis C'est-à-dire que cortos. dans les deux cas, on a davantage de disciples, En ambos casos uno tiene más discípulos, mais par définition, à ce moment-là, la méthodologie analytique souffre. pero por definición, en esos casos el método psicoanalítico sufre. Je pense que chez Klein, c'est assez différent, Pienso que en Klein es bastante diferente, malgré les boutades sur la pratique kleinienne. a pesar de sus ocurrencias, de sus bromas sobre la práctica kleiniana, dont je ne résisterai pas à rappeler celle-ci. y no podré resistirme a recordar una. Deux patients se croisent dans le couloir, celui qui sort de l'analyse chez Mélanie et celui qui arrive. Dos pacientes se cruzan en el corredor de Melanie Klein, uno que está saliendo y otro que llega. Et celui qui sort dit « mais tu as l'air d'être bien pressé ». Y el que sale le dice al otro, pero pareces estar muy apurado. Et l'autre répond « oui, je viens déjà de manquer la première interprétation ». Sí, ya acabo de estar ausente de la primera interpretación, de perderme la primera. Le danger herméneutique nous guette tous. El peligro hermenéutico está siempre acechándonos. Et ce que j'ai essayé aujourd'hui, c'est aussi une espèce de propédeutique ou de cathartique par rapport à notre tentation
d'adhérer au mythe psychanalytique. Y entonces lo que intenté hoy es una especie de propedéutica o de catártica para evitar el peligro hermenéutico. L'attitude herméneutique est une attitude millénaire, elle existe depuis que l'homme existe. La actitud hermenéutica es una actitud milenaria, existe desde que existe el hombre. Elle existe dans les populations les plus diverses, avec les diseuses de Bonaventure, avec les chamans, etc., etc. Existe en las poblaciones más antiguas y más diversas, con las personas que dicen la buenaventura, con los chamanes, etc. C'est pourquoi, personnellement, je trouve qu'il y a une révolution dans l'histoire de l'humanité avec l'invention freudienne. Por eso pienso que existe realmente una revolución en la historia de la humanidad con la invención freudiana. Je ne veux pas dire une révolution sociologique, et peut-être qu'elle sera recouverte. Yo no estoy hablando de una revolución sociológica, pero tal vez esté de alguna manera cubriendo también una revolución sociológica. Et la preuve, c'est ce recouvrement incessant de la méthodologie associative par la méthodologie herméneutique. Y la prueba es esa especie de búsqueda de recuperación por la hermenéutica del método asociativo. Vous voyez que j'attache, pour répondre enfin à votre question, que j'attache la plus grande place à l'attention flottante. Y para contestar finalmente a su pregunta, como usted podrá ver, le concedo una importancia fundamental a la atención flotante. Et aussi à l'attitude de l'analyste par rapport à son autre interne inconscient. Y también a la actitud del analista con respecto a su otro interno, a su inconsciente. El doctor Javier García. Yo comparto y entiendo la diferencia radical entre que el psicoanalista implante nuevos mitos psicoanalíticos en el paciente y que su trabajo central sea la desconstrucción de los mitos que el paciente trae. Creo que el profesor Laplanche hace un aporte ahí radical, muy importante. Ahora, la pregunta mía apunta qué tanto es posible en cualquier creación teórica, como la freudiana, cuando Freud plantea, bueno, el mito de la horda primitiva, pero también allí está el mito de Edipo, la sexualidad del niño hacia la madre y el padre y el odio. ¿En qué medida en toda teoría, como en el propio Hans, no hay creación de mito? Es decir, ¿en qué medida la propia teoría de la seducción generalizada no sitúa una dimensión mítica en el enigma entre el adulto y el infans? Seguramente la diferencia está en privilegiar el método asociativo o el método deconstructivo que plantea Laplanche, que apuntan a desarmar esos mitos en lugar de el ofrecer mitos prefabricados al paciente. Pero la pregunta allí sería, en ese rearme de las nuevas traducciones que el paciente se hace, ¿no interviene allí para nada el psicoanalista? ¿Es posible pensar su total neutralidad respecto a las nuevas traducciones del paciente? Y un poco más allá sería, ¿es posible pensar en la seducción originaria que las teorizaciones del infans no disponen para nada de códigos o de mitos aportados por el adulto para poder realizarlas? Es decir, ¿en qué medida no hay una dimensión mítica en que lo humano queda atrapado y solo podemos plantearnos en una precu la posibilidad de deconstrucción? Esa es la pregunta. Oui, je crois que je serais fondamentalement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la connaissance des différents codes
possible, et notamment, bien sûr, la connaissance du complexe d'Édipe tel que Freud l'a apporté, est indispensable. Pienso que estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Pienso que el conocimiento de diferentes códigos está presente y básicamente el complejo de Edipo, tal como fue planteado por Freud. Y esto parece ser algo indispensable. Ce qui est aussi indispensable pour moi, c'est de situer la fonction de ces codes. Lo que también es indispensable, a mi modo de ver, es situar qué función cumplen estos códigos. Et je leur attribue une fonction essentiellement structurante et défensive. Y les atribuyo básicamente una función estructurante y defensiva. Lorsque Freud parle de construction dans l'analyse, Cuando Freud habla de construcciones en el análisis et il donne l'exemple d'une construction édipienne, y da el ejemplo de una construcción edípica, il dit aussitôt que c'est une reconstruction, dice inmediatamente después que se trata de una reconstrucción, et à mon avis, il faut ajouter que c'est la reconstruction d'une étape défensive. y en mi opinión debe agregarse a esto que se trata de la reconstrucción de una etapa defensiva. Il n'est donc pas question pour l'analyste de rester passif par rapport aux constructions qu'il découvre. Por consiguiente, no es en modo alguno postulado que el analista deba permanecer pasivo frente a estas reconstrucciones que descubre. Il aide à reconstruire des étapes passées, Él ayuda a reconstruir las etapas pasadas, mais en restant averti du fait que ce sont toujours des étapes dans un certain mouvement et des étapes qui elles-mêmes doivent être déconstruites pour autant qu'on le peut. pero debemos estar muy atentos al hecho de que son etapas en un movimiento y que deben ser desconstruidas y que debemos estar atentos también a esta desconstrucción. Ceci me donne l'occasion, parce que j'y pensais ce matin, de dire un mot sur le terme de déconstruction. Y esto me proporciona la oportunidad, y yo estaba pensando justamente en esto esta mañana, la oportunidad de hablarles del término de desconstrucción. C'est un terme qui a été fort utilisé par un philosophe que vous connaissez bien. Es un término que fue sumamente utilizado por parte de un filósofo que todos ustedes conocen, Mais c'est un terme freudien. pero es un término freudiano. Le terme freudien, c'est Rückbildung. El término freudiano es Rückbildung. Le terme de Rückbildung a l'intérêt de montrer qu'il s'agit d'une déconstruction d'une certaine façon ordonnée qui va vers l'antérieur. Rück, c'est-à-dire une déconstruction vers ce qui précède. Este término, esta desconstrucción, tiene el interés de manifestar que se trata de una desconstrucción ordenada que va hacia atrás, hacia lo anterior. Rück quiere decir justamente lo anterior, lo precedente. C'est donc pas une démolition. Por consiguiente, no se trata de una demolición. C'est un travail qui ressemble plus à celui de l'archéologue qu'à celui du démolisseur. Es un trabajo que se asemeja mucho más al del arqueólogo que al del demoledor. Et je regrette un peu que ce terme me vienne sans cesse sans cette précision. Y yo lamento un tanto que esta palabra la utilice tan a menudo sin haber hecho previamente esta precisión. Et j'ai voulu la faire aujourd'hui. Y quise hacer esta aclaración hoy. Doctor Juan Carlos Capo. Es muy valiosa para nosotros la detención que usted hace en la atención flotante y en estar el analista abierto y propiciar la escucha del mensaje enigmático. Es decir, que no debiéramos convertirnos en hermeneutas como máquinas
repicadoras de las producciones culturales. Pero la pregunta es si el aparato del alma, como usted lo describió, si no hay una repercusión de las producciones del inconsciente propias de este aparato del alma, que pasan al dominio cultural. Y entonces, los cuentos de hadas, los refranes, los mitos. Jones y Jorge Luis Borges decía que había media docena de metáforas y unos pocos mitos. Los libretistas cinematográficos dicen que hay 36 situaciones trágicas. Algunos dicen que hay solo 2, que serían la venganza y el ascenso social. Son, aunque sabemos que sean pocas o sabemos que sean reconocibles, entendemos su preocupación, pero el mundo de la cultura no hunde sus raíces en este aparato del alma, no procede de allí todo lo que es producción cultural. J'ai un peu de mal à savoir comment vous répondre. Me cuesta un poco saber cómo contestarle. L'idée même d'appareil de l'âme est une idée, en effet, d'une certaine façon, mythologique. La idea misma de aparato anímico, o en francés aparato del alma, es una idea mítica. D'ailleurs, l'idée d'appareil de l'âme, on peut dire, elle est déjà chez Platon. Porque podríamos decir incluso que la idea del aparato del alma estaba ya presente en Platón. Ce que Freud appelle la dissection de l'appareil psychique Lo que Freud llama disección del aparato psíquico se retrouve depuis fort longtemps. se encuentra desde hace muchísimo tiempo en el pensamiento. J'ai fait à la fin de mon exposé une indication sur un des aspects les plus mythologiques de cette dissection. Hacia el final de mi exposición justamente evoqué un aspecto justamente de esta disección, Qui est l'idée de la bête tapie en nous, que es la idea de ese animal agazapado dentro nuestro, du ça qui serait au départ et qu'il faudrait réprimer, de ese ello primitivo, primigenio que habría que reprimir. le modèle plus génétique que j'ai essayé d'apporter, El modelo más genético que yo intenté aportar, je veux dire le modèle traductif, qui est un modèle bien sûr, el modelo traductivo, que también es un modelo, essaye d'échapper partiellement à ces aspects mythologiques intenta escapar por lo menos parcialmente a estos aspectos mitológicos et dans cette mesure prétend à être mis à l'épreuve de l'expérience. y en ese sentido apunta a ser puesto a prueba por la experiencia. Il y a des modèles qui ne peuvent pas être mis, Popper le dit bien, il y a des conceptions qui ne peuvent pas être mises à l'épreuve de l'expérience. Hay algunos modelos, como el propio Popper lo dice, que no pueden ser sometidos a la prueba de la experiencia. Je pense que dans la psychanalyse, les modèles métapsychologiques ne sont pas de ce cas. Pienso justamente que los modelos psicológicos no permiten ser sometidos a la experiencia. Et ceci, notamment dans la mesure où ils se donnent pour une de leurs tâches de situer le mythe lui-même chez l'être humain.
Y justamente porque una de las tareas que se proponen estas metapsicologías es situar el mito, La fonction la même función misma del mito dans la constitution de l'être humain. en la constitución del ser humano. Sí. Luz Porras. No. Sí, veo bien. Sí, quisiera hacer una reflexión en alta voz sobre tótem y tabú que usted señaló al pasar. Freud en Tótem y Tabú desarrolla lo que le llama una conjetura histórica, en donde con elementos de distintas vertientes antropológicas, religiosas, y yo le agregaría una vertiente importante que es la vertiente de sus hallazgos psicoanalíticos con respecto a, bueno, al pequeño Hans, el ejemplo de Arpad, el paciente de Ferenczi, el método que lo utilizan los sueños, bueno, digamos como que la metodología psicoanalítica le dan una pieza fundamental a esta construcción mítica freudiana. Yo señalo esto porque a mí siempre me ha llamado la atención de que la pieza de Tótem y Tabú, de la muerte del padre, del banquete totémico, del sacrificio totémico, donde al mismo tiempo el padre en dos situaciones está siendo honrado y está siendo comido, digo, saliendo un poco de lo que pudiera representar a posteriori en la teoría psicoanalítica, sino es una cosa más epistemológica. Yo pienso que esta pieza tiene una vertiente epistemológica en donde Freud agrega a lo que pudiera ser una construcción que le pudiera servir, pero agrega parte de su desarrollo de la teoría psicoanalítica. Digamos, él toma de su experiencia una pieza nueva desarrollada por él y a través de otros elementos de la cultura articula esta pieza epistemológica. En nuestro medio, Daniel Hill en algún momento ha señalado de que el mito de alguna manera es algo que cubre aquella imposibilidad de articular dos piezas que no se pueden unir, ¿no? Como que el hombre recurre al mito para hacer una articulación. Yo señalo acá que Freud recurre no solamente a elementos míticos de Tótem y Tabú, sino que se sostiene con su experiencia clínica, psicoanalítica y con partes de su descubrimiento del funcionamiento mental. Merci. Muchas gracias. À propos des mythes et de leur, disons, de leur lecture, A propósito de los mitos y de su lectura, qui est un développement que j'ai un peu laissé tomber entre mon texte écrit et ce que j'ai prononcé aujourd'hui, que es un desarrollo que en cierto modo descuidé entre mi desarrollo por escrito y lo que expuse verbalmente hoy. on peut parler de lecture, on peut aussi parler de transformation, comme le ferait plutôt Lévi-Strauss, par exemple. Se puede hablar de lectura, también se puede hablar de transformación, como lo haría Lévi-Strauss, por ejemplo. Il me paraît, enfin, je voudrais faire allusion au texte de Freud sur la conquête du feu, Me gustaría hacer alusión a un texto de Freud sobre la conquista del fuego, qui est le seul texte où il prétend appliquer une méthode psychanalytique à un mythe. es el único texto en que Freud pretende aplicar un método psicoanalítico a un mito, Évidemment sans recours à des associations sin recurrir a asociaciones, et avec pour l'essentiel l'utilisation de deux
procédés. y utilizando esencialmente dos procedimientos. D'une part, le procédé symbolique, Por un lado, el procedimiento simbólico, par exemple le feu et l'excitation, disons, por ejemplo, el fuego es excitación, por ejemplo, ou l'eau et l'extinction de l'excitation, y donde el agua es considerada como apaciguamiento de la excitación. et l'autre aspect de sa lecture que ne récuseraient pas les mythologues, Y otro aspecto de su lectura que tampoco impugnarían los mitólogos c'est la transformation dans le contraire. es la transformación en su contrario. Si bien que cette lecture du mythe de Prométhée est tout à fait étrange, De modo que esa lectura del Prometeo es algo absolutamente extraño, infrecuente, puisque le mythe originaire faisait de Prométhée un conquistador, porque en el mito originario Prometeo era un conquistador et quelqu'un qui ouvrait la voie aux pulsions, y alguien que abría la vía a las pulsiones, qui allait dérober en somme le feu du ciel, que en otras palabras iba a robarse el fuego del cielo, tandis que l'interprétation par Freud est un second mythe y en cambio la interpretación por parte de Freud constituye un segundo mito, le mythe de ce qu'il appelle le héros culturel, el mito de lo que él llama el héroe cultural, qui se donne pour tâche au contraire la répression des pulsions. que tiene por el contrario como tarea la represión de las pulsiones. Je veux dire simplement qu'entre ces deux mythes et ces deux versions, Quiero sencillamente señalar que entre estos dos mitos y entre estas dos il y a encore une versiones fois quelque chose de très semblable à ce que font les mythologues entre telle version d'un mythe dans une population et une version dans une autre population voisine. Esto se asemeja mucho a la tarea que realizan los mitólogos cuando dan una cierta versión de un mito en una población y otra versión del mismo mito en una población vecina. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de donner la préférence à l'un ou à l'autre, Y pienso que no hay motivo para darle preferencia a uno sobre el otro. de dire par exemple que le mythe freudien du héros culturel, comme il dit, Y decir, por ejemplo, que el mito freudiano del héroe cultural, como él mismo lo dice, cette version n'a aucune prédominance et n'est pas plus proche de l'inconscient que la version classique de Prométhée. esta no tiene ninguna predominancia, no se acerca más al inconsciente que la versión clásica de interpretación del mito de Prometeo. La méthode est une méthode d'explicitation, pourrait-on dire, et de renversement. Es un método de explicitación y de inversión. Et on pourrait très bien repartir du mythe freudien pour retrouver le mythe prométhéen. Y de ese modo se podría perfectamente partir del mito, tal como lo explica Freud, para reencontrar la otra explicación del mito de Prometeo. Ceci pour commenter ce que j'ai dit, selon lequel je ne pense pas que le mythe puisse être considéré comme une formation de l'inconscient. Y esto para comentar algo que dije, yo no pienso que el mito pueda ser considerado como una formación del inconsciente. Au même titre que le rêve, le lapsus ou le symptôme. Como podrían sí ser considerados el sueño, el lapsus o el síntoma. ¿Alguna otra pregunta? Yo tendría una pregunta, quizás un poco elemental, pero la voy a hacer igual. ¿Qué sería lo que no permite que se traduzca todo? La angustia sexual que ha mencionado en varias oportunidades, la sexualidad, ¿por qué se reprimiría? ¿Por qué quedaría sin traducir? Si la prohibición, y quizás muchos de los mitos, digo mitos tomando toda su exposición,
justamente, diríamos, entraría después. Entonces, ¿qué habría? ¿Algo intrínseco a la sexualidad que llevaría a que no puede ser traducida toda y de alguna manera se vuelve traumática? ¿Sería eso volver o llegar de nuevo a la biología o algo así? Es esta la pregunta. Je suis d'accord avec l'ensemble de vos paroles, sauf au dernier mot. Estoy de acuerdo con el conjunto de lo expresado por usted, salvo tal vez con las últimas palabras, En ce sens qu'un recours à la biologie me paraît superflu. en el sentido de que el recurso a la biología me parece superfluo. Non pas que je pense que la sexualité, même infantile, n'est pas biologique, No porque piense que la sexualidad e incluso la sexualidad infantil no sean biológicas, et je pense que ce que nous sommes ici en train de faire en ce moment est biologique. y pienso que lo que aquí mismo estamos haciendo es algo biológico. Je veux dire que vos paroles et vos pensées et mes pensées sont évidemment du biologique, ont un aspect biologique évident. Pienso entonces que tanto sus palabras como mis palabras, sus pensamientos y mis pensamientos son manifestaciones de lo biológico y de lo vivo. Mais le problème, c'est le caractère inné de ce biologique ou non inné de ce biologique. El problema consiste en saber si eso biológico es algo innato o si no lo es. Qui est donc un problème de génétique et non pas de biologie. Y esto es un problema de la genética y no de la biología. Maintenant, pour revenir à ce avec quoi je suis d'accord, Y ahora, para volver sobre todos los aspectos con los que estoy de acuerdo con usted, c'est cette formulation qui finalement est une formulation freudienne, es esa formulación que usted hizo y que es una formulación freudiana, selon laquelle il doit y avoir dans le sexuel formulación según la cual debe haber en lo sexual quelque chose d'absolument inconciliable, dit-il. algo absolutamente inconciliable, dice Freud. Inconciliable avec le moi, Inconciliable con el yo, mais peut-être d'une certaine façon inconciliable de façon non transitive, inconciliable en soi. pero tal vez inconciliable en el sentido intransitivo del término, o sea, inconciliable por sí mismo. J'ai essayé de donner de cet inconciliable une formulation un peu moins mystique, disons. Yo traté de darle a ese inconciliable una formulación un tanto menos mística, en disant que c'était un inconciliable parce que c'était quelque chose dont celui qui émet le message n'a lui-même pas connaissance. en el sentido en que es inconciliable porque aquel que está emitiendo el mensaje tampoco tiene conciencia de él. L'inconciliable dans le sexuel parental Lo inconciliable en lo sexual parental est inconciliable parce qu'il est inconciliable pour lui-même es inconciliable porque es inconciliable para sí mismo ou énigmatique pour lui-même. o enigmático para sí mismo. Bueno, ¿alguna otra intervención? Bueno, damos por cerrado el día de hoy. Agradecemos al profesor Laplanche y a todos ustedes.